Salud con Poder. Un programa de Dios para toda la familia que educa, orienta, aconseja, practica y promueve las leyes naturales de la salud que son tan sagradas como la ley moral, para conservar la salud o restablecerla cuando ésta se ha perdido. Salud con Poder. Un programa que prepara a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Salud con Poder. Un programa presentado por su amigo y servidor Abel Guillermo Moya. Bienvenidos. Hola, hola mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanas, hermanos en Cristo. Estamos aquí por la gracia de Dios. Es un placer estar nuevamente en su programa Salud con Poder. Así que sean muy bienvenidos, muy bienvenidos. Está con ustedes siempre su hermano en Cristo, siempre con ustedes investigando, orientando, aconsejando, promoviendo, practicando las leyes naturales de la salud, que son tan sagradas como la ley moral. ¿Para qué? Para conservar la salud o para restablecerla cuando ésta se ha perdido. Así que sean muy, muy bienvenidos. Me siento muy contento de tener noticias de los que nos llaman diciéndonos cómo están siendo grandemente bendecidos en sus hogares, en su familia, en su vida personal o también su familia, en su vida familiar, cómo están sirviendo estos consejos. Y me gozo en el Señor, cómo lo están poniendo en práctica y han cambiado. Aparte de otros que personalmente ya vienen a buscar consulta, apoyo adecuado, no solamente por enfermedad, sino para conservar la salud. Están saludables y vienen para ponerse en armonía con las enseñanzas que Dios dio, así como las dio a través de Elías, así como las dio a través de Juan el Bautista, y así el Señor lo va a dar en este último tiempo por un pueblo que va a preparar, como Elías preparó a aquel pueblo que se había ido en rebelión, como Juan el Bautista preparó a un pueblo que se había venido en rebelión, preparó el camino para la primera venida de Jesús. Así hoy va a haber hombres y mujeres que deben de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Él está a las puertas. Así que de veras es un placer estar con ustedes. Hoy, en esta ocasión, quiero compartir con ustedes el tema, el apetito original del hombre. Así se llama el tema que voy a compartir con ustedes, el apetito original del hombre. Pero este tema, yo no lo puedo dar con sabiduría humana, no lo puedo dar con fuerza o poder humano. No puedo, porque este mensaje no es mío, este mensaje es de Dios. Así que yo les invito, a donde usted se encuentre, donde está oyendo o viendo este programa, que incline su rostro. Vamos a pedir al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque siendo yo un miserable, un cuitado, un pobre, has tenido misericordia de mí. Y, Señor, te ruego que por tu gracia divina me despojes de mi gloria. Me hagas morir al yo y a mi suficiencia propia. Y, Señor, me hagas un instrumento útil en tus manos, para tu honra, para tu gloria. Y que me des lengua de sabios, que al presentar este tema te exalte a ti y sea de bendición para los oyentes, para preparar los padres, no solamente para tener salud física, sino una salud total, física, mental y espiritual. Acompáñanos, dirígenos, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el apetito original del hombre. ¿Saben ustedes que cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era perfecto en todo el funcionamiento de su organismo? Era hermoso en toda su forma. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, oiga, qué interesante, él era diferente. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era un ser noble. Vamos a ver cómo eran las características de Adán y Eva. ¿Cuáles eran las características? Porque cuando él salió de las manos de Dios, era perfecto en todo el funcionamiento de su organismo, era hermoso en toda su forma. El hombre fue el acto culminante de la creación de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios, con el propósito de ser una copia fiel de Dios. O sea, él era la corona de la creación, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¡Qué gran bendición! Con el propósito de ser una copia fiel de Dios. Por eso, para ver cómo era esa copia fiel de Dios, tenemos que saber cuáles eran las características originales que poseía Adán y Eva.
¿Cuáles eran las características para ser una copia fiel de Dios? Tenemos que saber cuáles eran las características originales que poseían Adán y Eva. Primero, Adán era un ser noble. ¿Cómo era? Era un ser noble, dotado de una mente poderosa, con una voluntad que estaba siempre en armonía con la voluntad de Dios. Vea cómo era una copia fiel de Dios. Sus afectos estaban siempre centrados en el cielo, no estaban centrados en la tierra. Siempre estaban sus afectos centrados en el cielo. Su cuerpo no había recibido la herencia de ninguna enfermedad. Su alma llevaba el sello de Dios. Su organismo, todo su organismo, sus facultades físicas, mentales y espirituales, siempre estaban desarrolladas por igual, equilibradas en forma armoniosa. Y vea cómo están desarrollados por igual, tan equilibradas. Era una copia fiel de Dios, equilibrada en forma armoniosa. Hoy no. Hoy usted va a ver hombres, yo me he encontrado hombres fuertes, fisioculturistas, bien fuertes, grandes, que a la mujer se le caen viendo y se derriten viendo a esos hombres tremendos, fuertes. Yo me recuerdo que una vez un hombre fuerte, el que le estaba preguntando era fuerte. Y le dice, óigame, dígame, yo tengo que repartir 25 dulces entre 5 personas. ¿A cuántas le tocaría a cada persona? Si tengo 25 y no podía, no sabía. Le dice, eran gran fuerte, pero un enano intelectualmente. Le decía, mire, ¿cuánto es 3 por 3? ¿Cuánto es 3 por 3? No es 8. Sí, era bien fuerte, fornido, había desarrollado bien su cuerpo, pero su mente. Adán y Eva estaba desarrollado, todas sus facultades físicas estaban desarrolladas por igual, equilibradas en forma armoniosa. Me he encontrado con grandes gigantes intelectuales también, gigantes, grandes científicos, pero el cuerpo, raquítico, no pueden correr, ya se cansan, no están desarrollados por igual. Sus facultades mentales y espirituales no están equilibradas en forma armoniosa. Adán y Eva, todas sus facultades, por eso era una copia fiel de Dios, todas sus facultades estaban desarrolladas por igual, equilibradas en forma armoniosa, y Dios se había comprometido en conservar ese equilibrio, esa armonía física, mental y espiritual. Si Adán y Eva se responsabilizaban, se comprometían en obedecer las leyes naturales de la salud, que son tan sagradas como la ley moral, para conservar la salud, pues ellos no podían tener ese equilibrio, esa armonía, si estaban violando las leyes de la salud. Vea qué interesante, que Adán ya conocía todo esto, que Adán y Eva sabían que para que haya salud se necesita crecimiento. Hoy no, hoy la gente quiere tener salud sin crecimiento. Pero Adán y Eva sabían que para que haya salud se necesita crecimiento, y el crecimiento exige que se preste cuidadosa atención y obediencia a las leyes naturales de la salud, que son tan sagradas como la ley moral. Sabe que Adán y Eva, él sabía que una persona saludable debe poseer armonía, los sentidos que estén funcionando en forma armoniosa. Adán y Eva lo sabían. Que una persona saludable debe mantener sus sentidos funcionando en forma armoniosa. Él sabía que el centro alrededor del cual giran todos los demás sentidos es el sentido del apetito. Cuando el apetito es el apetito original, está equilibrado, funcionan normalmente los demás sentidos. Pero cuando se altera el sentido del apetito, gradualmente se van alterando los demás sentidos, porque los sentidos son las avenidas del alma. ¿Qué quiere decir avenida? Son las entradas, como las entradas a una ciudad. ¿Cuál es la entrada de Alajuela a San José? El Paseo Colón, esa es la avenida. Avenida quiere decir las entradas a la ciudad, las entradas al cerebro. El cerebro está herméticamente cerrado para protegerlo. Lo único que puede entrar ahí son los sentidos, son las 5 sentidos, son las avenidas del alma. Y por ellos hay que cuidar los sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos? La vista, el oído, lo que oímos, lo que olfateamos, lo que comemos, lo que tocamos. Esto afecta nuestro cerebro. Así que
el centro alrededor del cual giran los demás sentidos es el apetito, es el centro alrededor del cual giran. Cuando se altera el sentido del apetito, se alteran gradualmente los demás sentidos. Cuando Adán y Eva, cuando el hombre recibió sus sentidos, eran puros y santos. ¿Cómo eran los sentidos al principio? Eran puros y santos, con el propósito de que fueran gobernados por la razón y de esa manera contribuyeran a la felicidad del hombre. Voy a repetir eso porque esto hay que grabarlo. Recuerde, cuando el hombre recibió sus sentidos, eran puros y santos, con el propósito de que fueran gobernados por la razón y de esa manera contribuyeran a la felicidad y a la armonía del hombre. Pero Satanás, él envidiaba la felicidad y veían que la felicidad era porque todos los sentidos eran gobernados por la razón. Entonces él dijo, ¿cómo hacer que el hombre no sea feliz? Y notó que si él alteraba el apetito, ya no iba a ser gobernado por la razón. Entonces el hombre iba a caer en desgracia. Así que Satanás convocó a todos los ángeles caídos, con el propósito de hacer el mayor daño a la familia humana. Así que en esa reunión se presentaron propuestas, una tras otra, cómo hacer que el hombre sea infeliz. Se presentaron propuestas, una tras otra, a través de los ángeles caídos, hasta que finalmente el mismo Satanás dio un plan. ¿Cuál fue el plan de Satanás? Tomar el fruto original que Dios dejó, el fruto de la vid, el trigo, la cebada, el maíz y tantos productos que Dios dio como alimento y convertirlos en veneno, transformarlos en veneno. El alimento original, transformarlo en alimento artificial, en veneno, calentándolo, agregándole especies, condimentos, especies, para que el hombre alterara su apetito. Y así entonces, el apetito alterado ya no iba a ser gobernado por la razón. Entonces se le iban a descontrolar los demás sentidos, porque el apetito es el centro alrededor del cual giran todos los demás sentidos. Si yo descontrolo, se me altera el apetito, se alteran los demás sentidos gradualmente. Entonces ya no son gobernados por la razón, sino por las pasiones bajas. Así que Satanás sabía que la única manera de alterar el apetito es convertir el alimento original que Dios dejó en veneno, para así esclavizar, oiga bien, para esclavizar o subyugar las facultades mentales y morales y ponerlas bajo el dominio de las facultades físicas. Esto es grande, esto es serio, este mensaje no es mío. Yo le pido a Dios que me dé lengua de sabios para saber qué le voy a decir a usted. Convertirlas en veneno, ¿para qué? Para esclavizar las facultades mentales y morales, para que estén bajo el dominio de las facultades físicas, para que la persona se vuelva ansiosa de estar comiendo y así sea gobernada por las pasiones bajas, que la persona sea intemperante. ¿Qué es intemperante? Que la gente con ese apetito, alterando el apetito, se altera, alterando la comida que Dios dejó, convirtiéndolo en veneno, se altera el apetito, y cuando se altera el apetito la gente se vuelve ansiosa, adicta a estar comiendo. De esa manera se vuelve intemperante, come entre comidas, no come a horas regulares. Esa persona come más de la cuenta o come en exceso. Eso se llama intemperancia. Y la intemperancia en el comer y el beber entorpece, o sea, irrita los nervios estomacales, debilitando de tal manera el poder cerebral que las cosas eternas ya no son debidamente apreciadas, sino que son colocadas al mismo nivel que las cosas comunes, porque la persona ya es dominada por las pasiones bajas. ¿Dónde empezó? Para debilitar el cuerpo es alterar el apetito. Alterando el apetito, irrita los nervios del estómago. Irritando los nervios del estómago, debilita el poder cerebral. Vea cómo va en cadena. De tal manera que las cosas eternas no sean debidamente apreciadas, sino puestas al mismo nivel de las cosas comunes, porque ya mi cuerpo es gobernado por las pasiones bajas. ¿Saben ustedes que cualquier cosa que entorpece la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso debilita las fuerzas de las potencias cerebrales y como resultado se debilita la sensibilidad mental? Eso es lo que quiere Satanás. ¿Qué es lo que le dije aquí? Voy a repetirlo porque esto es serio. Que cualquier cosa, especialmente en el comer y beber,
cualquier cosa que entorpece la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso, debilita las fuerzas del poder cerebral. Y como resultado, se debilita la sensibilidad mental. Vea, si los hábitos físicos, ¿cuáles son los hábitos físicos? Dormir, ejercicio, comer, trabajar. Si los hábitos físicos, especialmente en el comer y beber, no son correctos, las facultades mentales y morales no pueden ser fuertes. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral. Satanás lo sabe. Y esto usted lo debe saber antes, porque los hijos de los hombres deben de ser mejor, pero no, como que son más astutos los de allá afuera. Nosotros estamos dormidos. Vea, si los hábitos físicos, especialmente en el comer y beber, no son correctos, las facultades mentales y morales no pueden ser fuertes. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre lo físico y moral. Hay una estrecha relación entre el cuerpo y la mente. Lo que afecta al cuerpo, afecta a la mente. La cabeza es la capital del cuerpo. El cuerpo debe estar al servicio de la mente y no la mente al servicio del cuerpo, pero todo está al revés. Satanás está ganando la victoria, está ganando la batalla. Porque en vez de que el cuerpo le esté sirviendo a la mente, es la mente la que está al servicio del cuerpo. Ya yo como lo que yo quiero. Entonces quiere decir que la mente ya no razona. Ya el sentido del apetito ya no es gobernado por la razón, sino por las pasiones, por las emociones. ¿Qué vas a comer? A lo que haya. No, yo no puedo dar, no, un hijo de Dios no puede decir voy a comer lo que haya. Entonces me comen chicharrones, me comen café, me comen pizza, me comen lo que haya. Y Satanás está contento que yo conteste así. Estoy cavando la tumba con mis propios dientes. Oiga lo que le voy a explicar. Los nervios del cerebro. Oiga lo que le voy a decir. Esto es muy importante y serio. Los nervios del cerebro, que controlan todo el cuerpo entre sí, son el único medio. Los nervios del cerebro son el único medio por el cual Dios se comunica con el hombre. ¿Y por dónde? Por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es 33 veces más grande en el ser humano que en los demás seres. Porque es el único ser moral que Dios creó. Y Dios se comunica con el hombre a través del nervio del cerebro, o sea, el lóbulo frontal. Es aquí donde está el asiento de comunicación de Dios con el hombre. Pero cuando yo debilito el cuerpo, se debilita la mente. Y si debilita la mente, ya Dios no se puede comunicar abiertamente conmigo. Ando con un letargo espiritual, un estupor espiritual, ando ciego espiritualmente. Y sabe usted que el cuerpo, esto es muy serio lo que le voy a decir, el cuerpo es el único medio por la cual la mente y el alma se desarrollan para edificar un carácter eterno. Voy a repetirlo porque esto es muy serio. El cuerpo es el único medio por la cual la mente y el alma se desarrollan para edificar un carácter eterno. Pero si yo tengo el cuerpo débil, tengo la mente débil. Entonces yo no puedo, la mente y el alma ya no pueden desarrollar un carácter eterno. Y los que sean esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Y hasta que se reproduzca el carácter de Cristo en sus hijos, Él volverá a la tierra a reclamarlo como suyo. Palabra de Dios, esto es algo que usted debe escucharlo, porque no es mío. Vea qué interesante es esto. Y muy serio. ¿Sabe usted? Esto es que el que controla el apetito, controlará cualquier tentación por más fuerte que sea. Pero el que no controla el apetito, ya no controlará las tentaciones. Por más débil que sea la tentación, va a caer. ¿Ve? ¿Por qué? Porque los hábitos incorrectos en el comer y beber nos llevan a errores de pensamiento y acción. A eso lo llevó a los tiempos de Noé. Los hábitos incorrectos en el comer y en el beber lo llevó a errores de pensamiento y acción en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot. La gente se dejó llevar por las pasiones bajas. Pues hoy así estamos. Porque los hábitos en el comer y beber no le damos importancia. Creemos que con solo que yo ya cambié de religión, que con solo que yo ya acepté a Cristo. Sí, cambié de religión, pero no cambié de vida. Cuando Dios quiere que cambies de vida, no de religión. Esto es muy serio. Vea lo importante de lo que te estoy diciendo. Que la complacencia del apetito pervertido despierta las inclinaciones animales y las coloca por encima de las facultades mentales, morales y espirituales. Las coloca por encima. Así que
las coloca por encima de Dios, las inclinaciones animales, el que complazca el apetito pervertido, así que no va a tener el carácter de Dios. Vamos a ir a un corte comercial, para continuar con este su programa Salud con Poder, en el nombre del Señor. El Centro Cristiano Salud y Bienestar abrió sus puertas en la ciudad de Alajuela a partir del año 1986 para educar, orientar, aconsejar, investigar, practicar y promover un estilo de vida saludable que esté en armonía con Dios y con las leyes naturales de la salud que son tan sagradas como la ley moral, ofreciendo los servicios de consultoría y orientación para conservar la salud o restablecerla cuando ésta se ha perdido en niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos los servicios de masajes y baños de vapor para purificar la sangre, equilibrar el peso y combatir el estrés. También ofrecemos los servicios de limpieza corporal y facial, charlas y seminarios a iglesias o instituciones en general. Está abierto al público de lunes a jueves de 7:30 de la mañana. El viernes abrimos hasta las 3 de la tarde. Para más información y obtener su cita, llámenos al 2440-8282. Este es un ministerio de salud con poder. Están, mis queridos amigos y amigas, en su programa Salud con Poder. Salud con Poder. Y hoy estoy compartiendo con ustedes un tema que solo por el poder de Dios lo voy a mantener. Pero este es para los que se van a salvar. No porque, como el que le diga, Señor, en el día, si a la trompeta no le damos el sonido certero, el impío morirá por su pecado, porque no le dijiste la verdad. Pero cuando conozcan la verdad los hará libres. Porque mi pueblo está siendo destruido porque le faltó conocimiento. Así que entonces yo estoy hablando del apetito original del hombre. Y yo les dije que en el principio, cuando el hombre salió de las manos de su creador, era perfecto en todo el funcionamiento de su organismo. Sí, era hermoso en toda su forma. El hombre fue el acto culminante de la creación de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios, con el propósito de ser una copia fiel de Dios. Pero ya perdimos esa copia fiel de Dios. Somos una copia ya arrugada, manchada. Nosotros tenemos que saber, para saber cómo era una copia fiel de Dios, tenemos que saber cuáles eran las características originales que poseía Adán y Eva. Y yo les dije al principio que Adán y Eva, vean las características originales. Número 1, era un ser noble. Hoy se perdió eso ya. Era un ser noble. Segundo, era dotado de una mente poderosa. Tercero, su voluntad siempre estaba en armonía con la voluntad de Dios. Sus afectos estaban centrados en el cielo. Su cuerpo no había recibido la herencia de ninguna enfermedad. Su alma llevaba el sello de Dios. Todo su organismo, o sea, sus facultades físicas, mentales y espirituales, estaban desarrolladas por igual, equilibradas en forma armoniosa. Pero Satanás quiso romper esa armonía al ver la felicidad que gozaba. Adán y Eva, Dios se había comprometido en conservar esa armonía, ese equilibrio físico, mental y espiritual. Si Adán y Eva se comprometían, y si usted también hoy se compromete en obedecer las leyes naturales de la salud, que son tan sagradas como la ley moral, porque Adán y Eva sabían que para que haya salud se necesita crecimiento. Hoy la gente no habla de crecimiento. Dios espera que crezcamos, no nos quedamos enanos allí. Para que haya salud se necesita crecimiento. Y el crecimiento exige que se preste cuidadosa atención a las leyes naturales de la salud, que son tan sagradas como la ley moral. Hoy ya los evangélicos no hablan de la ley. Y se van a sorprender que los que quedarán a fuerza son los adúlteros, porque están quebrantando el séptimo mandamiento. Fornicario, y dice que ya no hay que obedecer la ley. Entonces vea, y dice que los que van a estar adentro son los que obedecieron. Ahí está la paciencia de los santos. Dice ya antes de que Cristo venga, Jesús mismo dice, esa es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vea qué interesante, los mandamientos de Dios no se guardan para salvarse. Y los mandamientos de Dios no se los dio a los judíos. Algunos dicen que eso es que Dios se los dio a los judíos. ¿Qué? Cuando Dios se los dio a Abraham,
a Isaac y a Jacob, no existían los judíos. Así que no fueron dados al hombre, no a los judíos. Vea que entonces estamos patas arriba. Así que por eso es que ya, si le dimos la espalda a eso, le hemos dado espalda a todas las cosas. Así que solo nos quedamos con una estructura hueca. Que Cristo viene, prepárate. Pero no sabe qué es prepararse. ¿Qué es prepararse? Así que entonces, vea, Adán y Eva sabían, yo les dije, que una persona saludable debe poseer los sentidos funcionando en forma armoniosa. Y el centro alrededor del cual gira los sentidos, le dije en el segmento anterior, es el apetito. El apetito es el centro alrededor del cual gira todos los demás sentidos. Cuando se altera el sentido del apetito, se alteran los demás sentidos, las avenidas del alma se van a alterar. Y vea qué interesante. Yo les decía que cuando el hombre recibió los sentidos eran puros y santos, con el propósito de que fueran gobernados por la razón y contribuyeran a la felicidad. Y Satanás miraba la felicidad de Adán y Eva. Así que él propuso en su corazón cómo destruir la felicidad del hombre. Así que convocó a todos los ángeles caídos con el propósito de planear hacer el mayor daño a la familia humana. Y en esa reunión se presentaron propuestas una tras otra, hasta que finalmente el mismo Satanás dio un plan. Tomar el fruto de la vid como Dios lo dio, la vid, el trigo, la cebada, el maíz y tantos productos que Dios dio como alimento y convertirlos en veneno. Y así esclavizar las facultades mentales y morales para que fueran puestas bajo el dominio de las facultades físicas. Ya no iban a ser gobernadas por la razón, el apetito. Ahora van a ser gobernadas por las pasiones, por el cuerpo. Vea, qué terrible es esto. Por eso el hombre se ha vuelto intemperante. Intemperante quiere decir que come a cualquier hora, come cualquier cosa. Y el enemigo lo tiene ciego. Lo tiene ciego. Así que come a cualquier cosa y piensa que con la oración se santifica todo. Y cuando venga el Señor se va a dar cuenta tarde, pero es demasiado tarde. Por eso ya a tiempo el Señor le manda antes. Vea qué interesante es. Es interesante esto. Que la intemperancia en el comer y beber entorpece los órganos sensoriales del estómago, o sea, los irrita, debilitando de tal manera el poder cerebral que las cosas eternas, las cosas de Dios, no son debidamente apreciadas, sino colocadas al mismo nivel que las causas comunes. Vea, qué importante es esto, que cualquier cosa que entorpece la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso debilita las fuerzas de las potencias cerebrales y como resultado se debilita la sensibilidad mental. Vea, si nuestros hábitos físicos, especialmente el comer y beber, no son correctos, las facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral, entre el cuerpo y la mente. Lo que afecta al cuerpo, afecta a la mente. La cabeza debe ser la capital del cuerpo. El cuerpo debe estar al servicio de la mente y no la mente al servicio del cuerpo. Pero hoy está así, hoy está pata arriba, Satanás está ganando la batalla. Por eso yo les dije que los que sean esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Y que a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, la tentación de complacer el apetito será más fuerte, más poderosa y más difícil de vencer. En el pasado yo les dije que los hombres eran 2 veces más fuertes, hombres y mujeres, 2 veces más fuertes para vencer la tentación del apetito. Y aún con eso todavía cometieron un gran error. Ahora imagínense hoy ya no es como el pasado. Hoy los hombres y las mujeres son 3 veces más débiles, no más fuertes, más débiles para vencer la tentación del apetito. Y a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, la tentación de complacer el apetito será más fuerte, más poderosa y más difícil de vencer. Por eso Jesús dijo que como los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra, así iban a ser los tiempos antes de la venida de Jesús. Vea, Satanás se jactaba que así como hizo caer a Adán y a Eva en el apetito, así él se jactaba que iba a hacer caer a pueblos enteros. Pueblos enteros iban a ser borrados de la faz de la tierra a causa del apetito. Pueblos enteros, hombres y mujeres, que le han servido por muchos años a Dios, han bajado prematuramente a la tumba por causa del apetito pervertido. Así que Satanás se jactaba que así como hizo caer a Adán y Eva en el apetito, así pueblos enteros iban a ser borrados de la faz de la tierra por causa del apetito. Y si no, ejemplo, no, en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, todos fueron borrados de la faz de la tierra, porque escucharon a Noé, pero estaban ciegos. Le habían dado rienda suelta al apetito. Y cuando yo le dio rienda suelta al apetito, oiga,
Los hábitos incorrectos en el comer y beber nos llevan a errores de pensamiento y de acción. Errores de pensamiento y de acción. Así fueron los tiempos de Noé. Los llevó a errores de pensamiento y de acción. Escuchaban a Noé que Dios iba a destruir la tierra porque se habían corrompido. Dios se había arrepentido de haberlos hecho porque se habían corrompido con el apetito y eso los había llevado a pasiones bajas. Perdieron el sentido normal, de natural de hombre con mujer. Se fueron hombre con hombre, mujer con mujer, hasta con bestias, con animales. Así que, ¿por qué? ¿Dónde empezaron? Corrompiendo el apetito. Cuando se altera el apetito, se alteran todos los demás sentidos. Entonces, recuerde que la complacencia en el apetito despierta las inclinaciones animales, las despierta y las va a colocar por encima de las facultades mentales morales. O sea, las inclinaciones animales las va a poner por encima de Dios. Los nervios del cerebro son el único medio por el cual Dios se comunica con el hombre. Pero cuando ya la cabeza ya no es la capital del cuerpo, sino el cuerpo es la capital. Dios puso que la cabeza sea la capital del cuerpo, que el cuerpo esté al servicio de la mente y no la mente al servicio del cuerpo. Pero hoy no, hoy está patas arriba. La mente está sirviéndole al cuerpo, en vez de que el cuerpo le sirva a la mente. ¿Por qué? Porque la complacencia del apetito pervertido despierta las inclinaciones animales. Y como el tiempo de Noé, les despertó las inclinaciones animales. No escucharon a Noé. Se fueron hombre con hombre, mujer con mujer. Así fue, dice el Señor Jesús, como en los tiempos de Lot, no solo como en el tiempo de Noé. Satanás se jactaba que pueblos enteros iban a ser borrados de la faz de la tierra. Todos, menos 8 personas se salvaron en el tiempo de Noé. En el tiempo de Lot, a puras penas se salvaron 3, porque la cuarta se quedó en el camino, se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque le dieron rienda suelta al apetito, había abundancia de pan y holgazanería. Así que entonces descontrolaron el apetito, se descontrolaron todos los demás sentidos. Se fueron tras las pasiones bajas. Ya no hacían el uso normal de hombre con mujer o mujer con hombre, sino hombre con hombre y mujer con mujer. No estamos hoy igual o peor. ¿A dónde empezó el mal? Pervertimos el apetito. Hamburguesa, hot dog, pizzas, pollos. Sí, se están haciendo millonarios esos negocios, pero nosotros nos estamos cavando la tumba con nuestros propios dientes. El problema es que no solo se corrompió el apetito, ha despertado las pasiones bajas. Y la complacencia del apetito pervertido despierta las pasiones, despierta las inclinaciones animales y las coloca por encima de las facultades mentales, morales y espirituales, o sea, por encima de Dios. Así que ya no va a escuchar este mensaje, no lo va a entender o no le va a gustar. Pueblos enteros han sido arrasados de la faz de Satanás. Se jactaba que así como hizo caer a Adán y Eva. Vea, el mismo pueblo de Israel, que Dios lo sacó con brazo extendido de Egipto. Lo sacó para purificarse de las ollas de Egipto que se habían contaminado. Lo sacó al desierto y les dio el maná para purificar el apetito. Pero no quisieron. Se rebelaron contra Moisés. Nos has traído a morir de hambre aquí a la tierra. Ellos no están muriendo de hambre. El pan de Dios era un pan, símbolo de que en Dios tenemos fuerza. Pero no lo quisieron. Y entonces Moisés estaba afligido porque se rebelaba. Y Dios le dijo, no te preocupes, no se han rebelado contra ti, sino contra mí. Carnes quieren, carne dale. Y le mandó un montón de carne. Y murieron, miles murieron. Pueblos enteros, decía Satanás, se jactaba ante los ángeles caídos, que iban a ser borrados de la faz de la tierra. Dios todavía le dio una segunda oportunidad al pueblo de Israel antes de entrar a Canaán terrenal. Como les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Antes de que entraran, Dios le dijo a Moisés, escógeme un representante de cada tribu y vayan a espiar la tierra que yo les voy a dar. Se tardaron 40 días. A los 40 días vinieron. Pero en vez de confiar en Dios, confiaron en su propia fuerza, con su propia sabiduría. No, ahí donde vamos a ir, ahí. No vieron, estaban ciegos, no vieron lo que Dios quería hacer con ellos. Estaban tan ciegos que solamente se midieron así. No, aquellos son grandes ejércitos, son ciudades amuralladas, tienen grandes armamentos, ejércitos bien experimentados. Nosotros parecemos una langosta. Solo 2 tenían el apetito original, los demás tenían el apetito pervertido.
Solo 2, Josué y Caleb. Cuando dio ese informe y que el pueblo se le reveló a Moisés, nos has traído a matar, a morir aquí, igual como cuando no quisieron el maná. Y solo Josué y Caleb les dijo, no, un momento. Se han olvidado cómo Dios nos ha guiado para acá. No están viendo los racimos de frutas, que los traemos hasta en varas, no pesan tanto. Esas frutas es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, que nos iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Las frutas eran tan lechosas, eran tan dulces como la miel, para que no conocieran la enfermedad, para que fueran hombres fuertes, pero rechazaron. Y quisieron luchar no solamente a Josué y Caleb, sino a Moisés, porque el apetito lo tenían pervertido. ¿Por qué? La complacencia del apetito pervertido despierta las inclinaciones animales y las pone por encima de las facultades mentales y morales. Y no quisieron escuchar. Así que tuvieron que volver 40 años a andar en el desierto y murieron todos. Solo Josué y Caleb y los descendientes entraron a la Canaán. Pueblos enteros han sido destruidos. Vea, no solo pueblos enteros, personas individuales. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú le dio rienda suelta al apetito. Eran sacerdotes, hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Nadab y Abiú le dieron rienda suelta al apetito. Embotaron su cerebro. Así que entonces, en vez de que el cerebro fuera la capital del cuerpo, los apetitos tan pervertidos ya no eran gobernados por la razón. Los apetitos eran gobernados por las facultades físicas, comían por placer, fueron glotones, se llegaron a la borrachera y presentaron fuego extraño. ¿Por qué? Porque los hábitos incorrectos en el comer y beber nos lleva a errores de pensamiento y de acción. Eso lo llevó a ellos, porque comían, pervirtieron el apetito. Esaú era el hombre que debería haber sido en vez de Jacob, de Jacob. Pero él vendió su primogenitura, ¿por un qué? Por un plato de lentejas, porque le había dado rienda suelta al apetito, no tenía dominio propio, como les dije en el tema anterior. No tenía dominio propio, así que no podía controlar el apetito. Y vendió lo más sagrado, vendió la primogenitura. ¡Qué terrible! En el tiempo de Babilonia, Daniel y sus compañeros propusieron ya no contaminarse con la comida, pero los demás no. En un banquete de comida cayó Babilonia, bajo los medios de los persas, cuando entró Ciro, porque estaban comiendo y bebiendo. Pueblos enteros han sido arrasados de la faz de la tierra, pero no solamente ahí. Ahora prepárese lo que le voy a decir, porque esto es serio. Satanás no solamente se jactaba que así como hizo caer a Adán y Eva, así iba a caer pueblos enteros, iban a ser borrados de la faz de la tierra. No, Satanás se jactaba que así como hizo caer a Adán y Eva y a pueblos enteros también iban a ser borrados de la faz de la tierra, así también iba a hacer caer a Cristo Jesús cuando Él viniera. Así, mire cómo atrevido, que así iba a hacer caer a Cristo cuando Él viniera. Y justamente lo estuvo esperando. Cuando Cristo iba a empezar su ministerio, Cristo comenzó a ayunar 40 días, cerca de 6 semanas, 40 días comenzó a ayunar. Y en el momento de estar ayunando, en el momento ya al final de que estaba bien, ya 40 días sin comer, lo asaltó. Así como hizo caer a Eva, dijo, así voy a hacer caer a Cristo, al Mesías, el que viene a salvarla a esto. Odiaba a Cristo. Así que entonces le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan ¿qué? Pan. Pero Jesús no tenía el apetito pervertido. El que controla el apetito dominará cualquier tentación, por más fuerte que sea. Cristo no tenía el apetito pervertido. Y Cristo pudo responder como espera que tú respondas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo venció la tentación porque controlaba el apetito. El dolor y la tristeza de Cristo no era por hambre. La tristeza de Cristo era, y vinieron más tentaciones, pero Cristo las venció. Así será todo aquel que controla el apetito. El que controla el apetito controlará cualquier tentación. El que no controla el apetito no controlará el apetito sexual. Seguirán como los de tiempos de Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé. Así son los tiempos de hoy. No solo estamos comiendo y bebiendo. ¿Cuántas veces he llegado a atender con mucho amor a muchas personas desviadas sexualmente? Y cuando llegan
y les pregunto, ¿cómo usted come? ¿Cómo desayuna? ¿Cómo cena? Me asusto. Y les empiezo a decirme, usted va a empezar a cambiar su estilo de vida así, va a ser aquí y allá. Y con el tiempo, mire, vea, yo ya no siento aquella fuerza que me nacía. Es que antes tenía inclinaciones animales, por lo que la complacencia, solo yo no le contesto eso a él. Solo yo sé que la complacencia, el apetito pervertido le estaba despertando inclinaciones animales que las estaba colocando en prominencia por encima de las facultades mentales y morales, o sea, por encima de Dios. No quería saber de Dios. Esas son las características. ¿Por qué? Porque los hábitos incorrectos en el comer y beber lo lleva a errores de pensamiento y de acción, violando, pornográficos. ¿Por qué? Porque le han dado rienda suelta al apetito. Esos no controlan el carácter. Y hasta que se reproduzca el carácter de Cristo en sus hijos, Él volverá a la tierra a reclamarlo por los suyos. Pero los que sean esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Ahora vamos a ir a un corte comercial para continuar con su programa Salud con Poder. El Centro Cristiano Salud y Bienestar abrió sus puertas en la ciudad de Alajuela a partir del año 1986 para educar, orientar, aconsejar, investigar, practicar y promover un estilo de vida saludable que esté en armonía con Dios y con las leyes naturales de la salud que son tan sagradas como la ley moral, ofreciendo los servicios de consultoría y orientación para conservar la salud o restablecerla cuando ésta se ha perdido en niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos los servicios de masajes y baños de vapor para purificar la sangre, equilibrar el peso y combatir el estrés. También ofrecemos los servicios de limpieza corporal y facial, charlas y seminarios a iglesias o instituciones en general. Está abierto al público de lunes a jueves de 7:30 de la mañana. El viernes abrimos hasta las 3 de la tarde. Para más información y obtener su cita, llámenos al 2440-8282. Este es un ministerio de salud con poder. Y ahora, mis queridos amigos, amigas, hermanas y hermanos, ya estamos en el último segmento de su programa Salud con Poder. Hemos estado presentando con ustedes el tema de hoy, el apetito original del hombre. Y como yo les decía, que cuando el hombre salió de las manos de su creador, era perfecto en todo el funcionamiento de su organismo. Era hermoso en toda su forma. El hombre, les dije, fue el acto culminante de la creación de Dios. Hecho a la imagen y semejanza de Dios, por eso era la corona de la creación. Por eso era con el propósito de ser una copia fiel de Dios. Por eso nunca me voy a cansar de decir cómo era esa copia. Para eso hay que ver las características originales que poseía Adán y Eva. Era un ser noble, dotado de una mente poderosa, con una voluntad que estaba siempre en armonía con la voluntad de Dios. Sus afectos siempre estaban centrados en el cielo. Su cuerpo no había recibido la herencia de ninguna enfermedad. Su alma llevaba el sello de Dios. Todo su organismo, o sea, sus facultades físicas, mentales, espirituales, morales y espirituales, estaban desarrolladas por igual, equilibradas en forma armoniosa. Y Dios se había comprometido en conservar esa armonía, ese equilibrio de Adán y Eva. Si ellos se comprometían en obedecer las leyes naturales de la salud, que son tan sagradas como la ley moral. Pero ahora esa copia fiel de Dios se pervirtió, se arrugó, se manchó esa copia. Porque no seguimos las leyes naturales de la salud. Nos caímos en una ceguera espiritual. Porque pervertimos el sentido del apetito, que es el centro alrededor del cual giran todos los demás sentidos. Cuando se altera el sentido del apetito, se alteran gradualmente los demás sentidos. Así que entonces, Satanás lo sabía eso. Así que entonces él vio cómo destruir la felicidad. Él sabía que para destruir la felicidad era nada más alterar el apetito, pero sabía que para alterar el apetito tenía que ser algo antes. Que Adán y Eva ya no comieran el alimento original, sino que comenzaran a comer alimento adulterado. El alimento mismo que Dios hizo
Él mismo lo convirtió en veneno. Al principio la gente veía 800, 900, oiga, Adán 930, Matusalén 969 años. Noé, Enoc, oiga, ¿cuánto vivieron? ¿Por qué? Porque ellos comían el alimento original. El cuerpo está diseñado para renovar la energía vital, la energía constitucional, pero la energía de nuestro cuerpo ya no es igual, porque ya nuestro cuerpo ya no es una copia fiel de Dios. ¿Por qué? Porque pervertimos el apetito, comiendo el alimento que Dios dejó, ya no le damos el mantenimiento que Dios quería, ya el cuerpo no se limpia solo, ni se reemplaza solo. Entonces lo que está sucediendo es que nos estamos viendo adictos a la comida, una ansiedad por estar comiendo. Hemos perdido el dominio propio, la fuerza de voluntad, y como resultado hemos perdido el control del apetito original. Ahora tenemos apetito artificial y el apetito artificial ya no lo podemos controlar. En vez de controlarlo, él nos controla. Y cuando ya no controlamos el apetito, perdemos el carácter original. Se altera el carácter. El carácter nos domina. Nos volvimos enojados, explosivos, chichosos, deprimidos. Se perdió el carácter. Y yo les decía que el que sea esclavo del apetito no alcanzará a perfeccionar el carácter cristiano, porque yo les dije que la intemperancia en el comer y el beber irrita los nervios del estómago, debilitando entonces de tal manera el poder cerebral, que ya las cosas eternas no son debidamente apreciadas, sino que van a ser colocadas como Nadab y Abiú al mismo nivel que las cosas comunes, presentando fuego extraño en vez de presentar el fuego sagrado, vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Sabe usted que Sansón era un hombre fuerte? Pero se fue tras las pasiones bajas, ya no siguió, ya la razón no lo gobernaba, sino las pasiones, porque empezó a comer. Se sentó con los paganos a comer. Y eso le fue alterando el apetito original, que cuando yo altero el apetito original, se van alterando los demás sentidos. Eso agradó a mis ojos. Ya los sentidos se alteran. Lo que vemos, ya no queremos ver lo sagrado, sino lo pornográfico. Ya no queremos oír la música sagrada de Dios, sino la música que exalta las emociones, los sentimientos. Igual como cuando comenzaron a comer y beber. Mira, Moisés se tardó mucho allá en la montaña. Ya él se murió, quizás murió allá. Y comenzaron a comer. Y comenzaron a bailar. Y hasta hicieron un ídolo. ¿Por qué? Pervirtieron el apetito. Cuando ya Moisés venía, él desde lejos decía: oye, Josué, yo oigo música relajo allá, música extraña. Y no le falló el oído, porque Moisés tenía un apetito original, oía bien lo que era, podía discernir entre el bien y el mal. Y cuando se acercó lloró, han quebrantado los mandamientos de Dios, lloró, porque pervirtieron el apetito, se fueron tras las pasiones bajas. Y tuvo que decirles Moisés: ¿quiénes están de parte de Dios? El que esté de parte de Dios, eche un paso adelante. Y solo la tribu de Leví. ¿Por qué? Los apetitos pervertidos, incorrectos, nos llevan a errores de pensamiento y de acción. Eso es lo que está pasando hoy, como en los tiempos de Noé, o en los tiempos de Lot, que comían y bebían, comían y vivían. Esos apetitos pervertidos, incorrectos, los llevó a errores de acción. Se casaban y se daban en casamiento. Así serán los días antes de la venida del Señor Jesús. Comemos, bebemos. Y ahora es peor, porque ahora la tentación del apetito es más fuerte que antes. Porque ahora tiene saborizante artificial. ¡Qué rico! Los heladitos. Y no se saben, dice sabor a menta, pero no es la menta. En el laboratorio hicieron una menta parecida a la menta original. Sabor a chocolate. Sí, es sabor a chocolate. Dice, lleva ajo, cebolla. Y cuando uno va a la fábrica, están ahí de los laboratorios, todo el polvo de sabor a ajo, pero sabor a ajo, no es ajo. Le hicieron un laboratorio. Eso está pervirtiendo, irritando la mucosa intestinal. Y ahora cuando tenemos gastritis, colitis, tenemos cáncer, diabetes. Es la herencia. No son los microbios. Satanás nos tiene ciegos.
Porque los hábitos incorrectos en el comer y beber nos llevan a errores de pensamiento y de acción, nos vuelve ciegos. Y como resultado, los 4 grandes daños. Primero, nos vuelve adictos, ansiosos por comer como el tiempo de Noé, como el tiempo de Esaú, que vendió su primogenitura, como el tiempo de Nadab y Abiú, presentaron fuego extraño porque le dieron rienda suelta al apetito. ¡Qué terrible! Terrible. Y cuando yo soy ansioso por comer, entonces pierdo el dominio propio. Segundo error, segundo daño. Pierdo el dominio propio y la fuerza de voluntad. Y como resultado viene el tercer daño. Pierdo el apetito original. Ya no controlo el apetito. El apetito me controla. Y cuando ya me controla el apetito, pierdo el carácter. Pierdo la hermosura del carácter. El problema es que no solamente eso, es que me va a producir el quinto daño. ¿Cuál es el quinto daño? Altera los procesos de nutrición y de eliminación que simultáneamente tienen que realizar el aparato digestivo, los pulmones y la piel. Altera todo. El apetito artificial. Altera los procesos de nutrición y de eliminación que simultáneamente tienen que realizar el aparato digestivo, los pulmones y la piel. La gente se vuelve estreñida. Ahora, el estreñimiento es una enfermedad de todos. Y ya, aunque se tomen laxantes purgantes, el colon está fibrado, está abultado, hinchado. Eso no solamente está debilitando el cuerpo, que ya se le adormecen las manos, hormigueo de manos. No solamente le produce insomnio, la persona le cuesta concentrarse, le cuesta memorizar, sino que le dan alergias, sarpullidos, picazones, manchas. Y cuando está enfermo, va, en vez de cambiar su estilo de vida, va a ver qué pastillas, qué inyecciones, qué pomaditas le dan. Si nadie cura a nadie, el cuerpo se cura solo. Si tan solo nos volvemos al plan original. Pero recuerden que el que sea esclavo del apetito no alcanzará a perfeccionar el carácter cristiano. Y lo único que vamos a llevar de aquí, de la tierra, es el carácter. ¿Cómo está su carácter? El Señor dice: yo toco a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere esa puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si hoy escuchas mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Mañana será demasiado tarde. Y vea que va a ser demasiado tarde. Va a verse ya el 2012, va a ver qué terrible, más terremotos, más incendios. Porque son señales de las trompetas que están diciendo que Cristo viene. Y el que no se ha preparado será demasiado tarde. Él va a ser víctima de las plagas, pero el que obedezca y escuche este mensaje, caerán a su lado 1000 y a su diestra 10.000 majestad no le llegará. Más bien con sus ojos mirará y verá la recompensa de los que desobedecieron y rechazaron este mensaje. Pero si tú has puesto a Dios, que Él es tu esperanza, Él es el Altísimo por tu habitación, ninguna plaga tocará tu morada. Así que nosotros estamos siempre listos para ayudarle a usted. De lunes a jueves en la ciudad de Alajuela. De lunes a jueves estamos atendiendo de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde. Los viernes atendemos de 7:30 hasta las 3 de la tarde. Y para atenderlo, solamente con cita. Para eso, llámenos al 2440-8282. Repito, 2440-8282. Para conservar su salud o para restablecerla cuando se perdió. No solamente para el enfermo. Si quiere apoyar este ministerio, Dios lo va a bendecir a usted, porque no está apoyando a hombres. Si quiere apoyar este ministerio, visítenos en nuestra propia página, que es www.estómagospuravida.com. Repito otra vez, ¿quiere apoyarnos? ¿Quiere apoyar este ministerio para que siga adelante? Visítenos en nuestra propia página, que es www.estómagospuravida.com. Para mí, Abel Moya, ha sido un placer haber estado una vez más en este su programa Salud con Poder. Muchas gracias. Hasta la próxima. Salud con Poder. Deseamos que este programa haya sido de gran bendición para todos ustedes en su vida física, mental y espiritual. Para más información o para obtener su cita personal, puede llamarnos al teléfono 2440-8282 en la ciudad de Alajuela o visítenos por el internet a www.estómagospuravida.com o también puede hacerlo en Facebook con Abel Guillermo Moya. Salud con Poder.